la mayoría de las personas que tienen problemas vasculares, ya sean problemas arteriales, sabemos que las arterias llevan la sangre del corazón hacia los músculos y los órganos, y los problemas venosos que regresan la sangre ya utilizada por los órganos, por los músculos, hasta por la piel, regresan al corazón. Dos sistemas que son en realidad el mismo, ida y vuelta. Todo lo que sube baja, todo lo que baja a la larga vuelve a subir por la fuerza que produce nuestro corazón y el efecto de bomba que eso genera. Amigos, cuando no hay la suficiente irrigación o cuando existe un colapso del sistema de retorno, los órganos a los cuales van dirigidos estos nutrientes a través de la sangre sufren. Uno de ellos es la piel, y la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Cuando esa piel no llega a recibir los nutrientes o permanece en un ambiente que no tiene el oxígeno suficiente, sufre. ¿Y cómo sufre? Manifestándose. ¿Y cómo se manifiesta? A través de lesiones. Estas lesiones son llamadas úlceras. Úlceras, ¿por qué? Porque no son heridas como cuando uno se corta, sino son un efecto que se produce por la falta de nutrientes, principalmente oxígeno, que tiene la piel. Y esto genera primero un enrojecimiento, después una picazón, después una pesadez, después uno se rasca. Al rascarse se corta, se rompe, se pide o se impide la transferencia que hay o se impide la protección que da la piel, y eso genera una abertura en la cual agentes extraños que incluso están con nosotros infecten, invadan esa lesión pequeñita que se ha producido. Ante la falta de nutrientes se comienzan a convertir en úlceras, pérdida de la continuidad del tejido, huecos, entre comillas, en la piel. Y son de difícil manejo, porque hay que primero identificar la causa. ¿Es por falta de aporte de oxígeno? ¿Es por colapso del sistema venoso? ¿Por qué se ha producido esta herida en la piel? Porque se ha rascado mucho con las uñas sucias, porque se ha producido una celulitis, porque además hay un edema. ¿Qué es lo que pasa? A esto nosotros le llamamos, o los médicos especialistas le llaman, úlceras vasculares, producto de un tema que tiene un inicio, y el problema es básicamente de nuestro aparato circulatorio, que es el sistema arterial, el sistema venoso y nuestro propio corazón. Hoy, con el doctor Iván Gutiérrez, vamos a hablar de úlceras vasculares. Bienvenido, Iván. Disculpa lo largo de mi introducción. Es muy didáctico, realmente. Sí, realmente la úlcera vascular es la última etapa en la cual hablamos de una gran lesión tanto del punto de vista arterial como del punto de vista venoso. Y es muy cierto, ¿no? Cuando existe una úlcera venosa, el problema no está en la irrigación, sino en el drenaje. Y lo que está sucediendo principalmente es que nuestras células, sobre todo aquellas células de la piel, necesitan oxigenación. Pero cuando estas no la tienen, sea por la irrigación o por el drenaje, hablamos ya de lesiones mayores y obviamente se manifiesta con la sensación de prurito, picazón. Y más adelante avanza. Se rasca, pues. Te rascas demasiado y los microorganismos, donde no hay mecanismo de defensa, se genera un proceso infeccioso. Y eso puede avanzar de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, las úlceras venosas o úlceras varicosas, que son de mayor frecuencia debido a que la enfermedad venosa tiene mayor porcentaje de incidencia que la enfermedad arterial, pero sobre todo en nuestras piernas, doctor, porque son las que están sujetas a muchos factores. Uno es la gravedad,
O dos, la hipertensión venosa, porque todo el peso carga y las venas tratan de dilatarse tanto que generan mayores lesiones. Y acá hablamos justamente de esa falta de oxigenación en la que está presentando todos esos daños en nuestros tejidos y en nuestra piel. Es correcto, porque la sangre arterial lleva oxígeno, pero la sangre venosa ya se consumió el oxígeno, o sea, ya lo gastó aportándoselo a los tejidos que lo necesitaban, y cuando regresa ya no tiene oxígeno. Exactamente. Entonces, si no puede regresar y es sangre que no tiene oxígeno y ha colapsado de alguna manera este sistema, está reteniendo líquidos sin oxígeno que a la larga produce este tipo de lesiones, porque además se acompaña de un edema, se acompaña de una falta de retorno, cuando el líquido se estanca. Yo tuve una vez un comentario muy simpático que decía, si es que tú tienes un riachuelo, Así es. ¿ya? Y el riachuelo avanza, ¿no es cierto? Y el riachuelo, y tú ves alrededor plantitas, flores, figuras y todo, porque el agua avanza. Pero si tú ves un charco, Exactamente. ¿qué es lo que ves? Moho, barro, hongos y todo se ha muerto, ¿no es cierto? Y es lo mismo, porque ese encharcamiento no es saludable para nada. En lo absoluto. Y eso lo que está sucediendo es que cuando hay un tema de venas, estas venas se dilatan tanto que generan estancamiento en las piernas por el factor de gravedad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? El edema, la hinchazón. Muchas personas sufren de hinchazón en los tobillos y esta edema va a generar un efecto de colapso, le quita el espacio a las arterias. Y por lo tanto, esta hipertensión venosa disminuye el flujo arterial porque no llega al objetivo, sobre todo cuando tratamos infecciones, cuando tratamos lesiones, no llega al objetivo por el efecto de la presión que colapsa esos pequeños capilares y vasos que transportan los elementos nobles para la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede si a usted le picó la pierna, el tobillo, incluso sin querer? Uno en la noche puede frotar los pies, por ejemplo, ¿no? O sea, lo siento. Entonces comienza a frotar y ese frote continuo ya está produciendo algo ahí entre los tobillos y la pierna, ¿no es cierto? Y comienzas a hacer así y eso ya ha deteriorado la piel y los elementos que están alrededor de la piel, la flora bacteriana, microbiana normal, de hecho tiene la posibilidad de ingresar a un sitio que antes no la tenía. ¿Por qué? Producto del roce, del frote y de la apertura de la indemnidad de la piel. Efectivamente, ¿no? Y eso obviamente va a generar un mayor desencadenamiento, ¿no? En nuestra piel tenemos nosotros un conjunto, como una flora natural, se llaman los saprófitos, bacterias que deben existir para protegernos, pero cuando esta aumenta porque disminuye su oxigenación, se multiplican más, digamos, y generan una infección mayor. Y hablamos de celulitis. Ajá. Muchos más si nos rascamos. La celulitis, no es la larga, o sea, no es la gordura. Estamos en el verano. Claro, eso las chicas van a decir, yo tengo celulitis. No es eso, ¿ya? La mayoría de personas tienen celulitis, ¿ya? Esa es otra cosa que no sé por qué se llama celulitis, pero la celulitis es la infección del tejido celular subcutáneo. Usted agarra así, agarra el rollo, ya. Esa grasa que está ahí es el tejido celular subcutáneo. En los pies, en las piernas, también tenemos un tejido celular subcutáneo que está acá. Acá yo lo agarro, ¿no es cierto? Muy bien. Eso por dentro de la piel se infecta. Y a eso se le llama celulitis. Efectivamente, así es. Y eso pues puede avanzar. Puede ser grave. Totalmente, por eso es muy importante. Mentalizar a mis pacientes con eso. No, eso es hospitalización total. No hay más, no hay otra opción. Porque esa infección genera toxinas y esas toxinas generan una septicemia si es que el paciente no es tratado inmediatamente con la medicación adecuada y sobre todo con la atención especializada, doctor. Sí, y además cada vez los antibióticos son más complejos, Iván. Ahí tenemos el consumo, el uso de antibióticos indiscriminados, de la venta libre en farmacia de algunos antibióticos, han generado la famosa resistencia microbiana. Así es. Los microbios se van haciendo cada vez
menos sensibles a los antibióticos tradicionales. Y eso nos está generando un problema a nosotros los médicos y por supuesto a los pacientes, porque es más caro, es más difícil y a veces la aplicación ya es endovenosa, ya no es como una pastilla. Por vía oral, ¿no es cierto? así es. Entonces, y eso complica el manejo de este tipo de problemas tipo celulitis. Yo tengo clarísimo que una celulitis en cara no solo es hospitalización, sino una hospitalización urgente, ¿no es cierto? Urgente. Es una emergencia médica. Quizás pudiera manejar eventualmente una celulitis unilateral en pierna con control estricto. Y otra cosa acá, marcar la zona hasta donde llega. Esa es otra de las cosas que suelo hacer en mis pacientes con celulitis. Agarro un plumón y hasta dónde está rojo. Y lo marco. Exactamente. Me llama mañana. Si ha pasado el enrojecimiento, la marca que yo le he puesto, o quítalo. Así es. Eso es porque puede ser grave. Y esto es evolutivo, ¿no? Si no se corrige. Por eso siempre ponemos en la balanza terapéutica las prioridades, ¿no? La infección prioritariamente y luego ya la enfermedad. Pero la causante realmente de todo esto definitivamente es esa falta de oxigenación que genera un conjunto de signos y síntomas que van a avanzar si es que no es frenada inmediatamente con un tratamiento especializado. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el ambiente es ideal para los gérmenes. Sí. ¿No es cierto? O sea, ese ambiente que se ha generado por la falta de oxigenación, por el cúmulo de líquidos que tienen proteínas, que tienen un montón de cosas, es el lugar ideal para que las bacterias digan ¡wow! ¿No? Vamos, esta es la mía, esta es la mía. Y me quedo y me reproduzco más rápido. Tiene un ambiente más estéril, más normal. Así es, totalmente, totalmente. Y mucho más si no hay oxigenación, las anaerobias se multiplican aceleradamente y es todo un proceso, ¿no? O sea, ahí me gustaría, podemos hablar un poquito de Con mucho bacterias aeróbicas y anaeróbicas, ¿no? Porque hay bacterias que necesitan oxígeno, pero hay otras bacterias que además son más bravas, creo yo, que se pueden manejar, que al contrario, el ambiente ideal es donde no hay oxígeno, se llaman anaerobias. Anaerobias y ahí se multiplican claramente. Una de las bacterias más comunes en la piel son los estafilococos, que muchas veces se vuelven resistentes y hablamos muchísimo. Se trata con diferentes antibióticos, pero sin embargo los resultados no son los adecuados. Y ahí es muy importante lo que llamamos nosotros, doctor, el antibiograma, ¿no? El antibiograma nos permite ver la sensibilidad y actuar adecuadamente. Esas secreciones que salen a través de las úlceras varicosas es importante y mejor si todavía no ha habido invasión de ningún antibiótico, ¿no? O sea, uno de los primeros pasos, si el paciente está virgen, digamos, de tratamientos, se pasa un hisopo. Exacto. ¿Ya? Y se guarda y se manda a cultivo y nos va a decir exactamente qué germen es y cuáles son los mejores antibióticos para tratarlos. Y eso es lo ideal, ¿no? Es el manejo totalmente profesional. No se puede adivinar, ¿no? Porque muchas veces vemos que el paciente recibe esto, o inclusive, doctor, van a la farmacia sin tener una atención médica totalmente adecuada. Mucho cuidado, porque ahí más bien estamos generando una multiresistencia en los gérmenes o microorganismos que pueden avanzar en el tiempo. Sí, cuando hemos hablado de estafilococos, esos son aerobios, ¿ya? Pero hay otros gérmenes, por ejemplo, como la Klebsiella, la Pseudomonas. Oh, la Pseudomonas, Dios me guarde. La Pseudomonas, Dios mío, no sé, CS, o sea, y además que ya sin exagerar, Iván, la olemos. Totalmente, nos damos cuenta. Color y olor. Color y olor, color y olor. Tú ves una gasa entre verdosa y amarillenta, destapa, hueles, Pseudomonas. Ay, ay, ay. Sí. Y ahí es donde viene un dolor de cabeza para el doctor y por supuesto que para el paciente. Así es, exactamente, ¿no? Manejarlo con mucha minuciosidad porque esto lamentablemente es muy resistente, es bastante compleja de acuerdo a la herida, ¿no? Y hay que manejarlo, si es posible, todos los días, ¿no? Un manejo adecuado. Y hay todo un proceso, ¿no? Un proceso. Por el ácido acético, por ejemplo. Claro, hay que curar todos los días. O sea, primero que es complicado y hay que enseñarle a los familiares, pues no van a estar yendo todos los días al hospital, pero hay que enseñarle a los familiares
cómo es el manejo, pero tú bien has dicho, el ácido acético es lo mejor. ¿Qué vinagre? Exactamente, el vinagre. El ácido acético es vinagre. Tiene que ser vinagre bueno, vinagre fino. Pero eso se hace primero con el concepto y la prescripción médica. O sea, el ácido acético sí ayuda a curar algunos tipos de enfermedades. Así es, totalmente, ¿no? Y eso que le usan, por ejemplo, para bajar la fiebre que le ponen a los niños, también tiene un efecto directamente hacia la herida y la úlcera cuando hablamos de Pseudomonas, ¿no? Cuando hablamos de Pseudomonas. Muy bien. Ya hemos visto la infección de la herida de la úlcera, en este caso úlcera varicosa. Vamos a pasarnos al otro lado, ¿ya? Al otro lado. La ausencia de oxígeno por falta de llegada de sangre al lugar donde tiene que llegar. Obviamente, queridos amigos, cuando los vasos sanguíneos se hacen más chiquitos y no llega el aporte de sangre, lo que está acá no lo está recibiendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay enfermedades que producen problemas severos en la microvasculatura. La primera en todo el mundo, la diabetes. Exactamente. Y eso hablábamos de una angiopatía, es decir, un problema de arterias. Y las arterias se llenan de grasita. Y esa grasita disminuye el flujo arterial de la irrigación, o sea, no lleva el oxígeno. Y es muy común, doctor, en la parte distal, sobre todo en los miembros inferiores por el factor que le expliqué. Es muy difícil ver una mano diabética, un dedo diabético, que por cierto sí lo hay, pero más es el pie diabético. Generalmente en la parte final, las yemas de los dedos, el talón, donde hay fricción y mayor compresión. Y a tener en cuenta porque obviamente esto evoluciona, si no es manejada adecuadamente. Cuando el paciente deja de tener sensibilidad, ya hablamos de una neuropatía avanzada. Se junta, ¿no? Neuropatía y angiopatía generalmente van juntas. Otra cosa importante es saber que toda arteria va acompañada de un nervio y dos venas. Exactamente. Salvo en el cordón umbilical. El famoso van, ¿no? El famoso van. Como Iván, pero va a ser una van. Vena, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Que antes le decían, voy a hacer una bromita, ¿no? Paquete básculo nervioso. No, paquete básculo nervioso. El paquete básculo nervioso tiene que ver con van, venas, que son dos, generalmente arteria y nervio. Entonces, como van juntos y hay angiopatía, también hay neuropatía. Entonces ahí viene el tema de insensibilidad. Si juntas falta de irrigación y falta de sensibilidad, ¿qué es lo que pasa en tu zapato? ¿Qué es lo que pasa con el roce de tus medias? ¿Qué es lo que va a pasar? Y encima eres diabético no controlado. Y Dios, es otra de las cosas, Iván. Así es. Y eso hay que manejarlo adecuadamente. Siempre es fundamental trabajar con su médico endocrinólogo, su médico vascular, su angiólogo, el médico internista. Es que es un conjunto de procesos en el cual buscamos el resultado principalmente de uno de cerrar la herida, pero también generar un manejo adecuado en su estabilidad, en su salud en general. Claro. Y esto se arregla básicamente, queridos amigos, con prevención. Y la prevención es no tener la diabetes descontrolada, porque la diabetes es una enfermedad benigna. Siempre lo he dicho. Nadie muere de diabetes. Nadie, o sea, sí, de diabetes, salvo que tengas un shock hiperglicémico, así, no. Pero es una enfermedad benigna. Bien manejada, es una enfermedad que puede ser perfectamente controlada. ¿Ya? Entonces, el primer tema va por la prevención. El segundo tema es que si usted sabe que su papá, su mamá, su abuelo, su tío tienen antecedentes de diabetes, desde los 20 años tú tienes que estar chequeando tu azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que me quieras un tratamiento especial para manejar tu azúcar en sangre. Pero una vez que ya tienes estos problemas y el paciente ha reconocido que tiene estos problemas,
tiene que chequearse más todavía. El manejo de una úlcera arterial es quizá un poquito más compleja y más larga en su tratamiento, porque si es que no se corrige el cuadro principal, la consecuencia es mayor y muchas veces se termina en una desarticulación o una amputación si es que no se maneja muy profesionalmente. Uno, manejar irrigación, ojo. Y eso definitivamente el cirujano tiene que limpiar la herida, dejarla totalmente aséptica, sin ningún tipo de riesgo de infección, y ya programar para otro proceso, sea el cierre directo, sea el cierre a través de apósitos, sea el cierre a través de cirugía, etcétera, etcétera, pero cada cuadro es individual. O cortar por lo sano, como decían antes. La idea es que, por ejemplo, tu extremidad no sea un salame. O sea, corto acá, y después corto acá, después corto acá. O sea, hay que buscar incluso un nivel de amputación, y eso se hace con una angiografía, ¿no es cierto? O sea, ver hasta dónde están los vasos buenos, mira, y donde ya no hay vasos buenos, ya tú sabes que ahí hay un nivel, ¿no es cierto? O sea, y esos son exámenes que ya vienen después ya vienen para estudiar el caso, y cada caso es absolutamente individual. Muy individual. A una persona se le puede llegar solamente, por ejemplo, a amputar el dedo chiquito, pero hay otras personas que requieren acá, y hay otra persona que es absolutamente individual. Cada paciente es totalmente individual, y eso es cierto, ¿no? Las angiotomografías, las angiografías nos permiten visualizar hasta el nivel de obstrucción o taponamiento de la arteria, y se plantea claramente lo que se puede usar. Ahora, doctor, después, por ejemplo, de los bypasses que se usan, me gustaría hablar también de los bypasses, porque, claro, si tú ves una buena arteria por acá abajo, acá está tapado, entonces yo lo que hago es bypassear y me voy de acá a acá y vuelvo a irrigar esto, ¿no es cierto? Así es. Y eso es cirugía vascular pura. Así es. ¿No? Nosotros usamos mucho la cirugía de los bypasses femoropoplíteos, que sacamos la vena lateral, que es la vena safena. Por los temas de las válvulas, usamos una sonda llamada Fogarte para dilatarla un poquito más y poder convertirla en una arteria, haciendo justamente el camino donde no está obstruido a donde se puede permeabilizar, y hacemos la anastomosis, que llamamos. Pero cuando esto ya no tiene la microvasculatura, no hay ninguna cosa a la cual enchufar un buen influjo de acá para abajo, ya se perdió la oportunidad. Hay una alternativa en estos casos que cada vez más está evolucionando en el manejo de la circulación colateral, o en todo caso la red que va a reemplazar el 40% de vascularización. Entonces eso nos permite salvar la pierna, salvar el dedo, salvar el pie cuando existe una lesión. Y eso se logra con cámara hiperbárica, con contractores musculares, con alguna manera la aplicación de la medicina regenerativa, que eso ayuda muchísimo a recanalizar, regenerar. El otro día hemos hecho un programa buenísimo. Sí, así es. Más de 10.000 vistas. O sea, fue regenerar vasos sanguíneos que estaban impermeables y volverlos permeables. Así es, así es. Y eso se logra, obviamente, no es de la noche a la mañana, todo es un proceso. Individualizar el caso, ¿no? Que tenemos justamente esta semana, hemos tenido muchos pacientes con las falanges totalmente necrosadas, ¿no? Y le decimos, bueno, ¿tú qué quieres? O salvar tu dedo, salvar tu falange, o salvar tu vida, porque si es que esto permanece ahí, hay toxinas de esa infección que se van al torrente sanguíneo y pueden tener una septicemia, y eso es un alto riesgo. Hay que retirar definitivamente una lesión, un tejido que ya no tiene ninguna solución, para evitar que la infección avance más y más. De acuerdo. Hemos hablado ya de las úlceras venosas por el tema del retorno y el colapso del sistema venoso. Hemos hablado de las úlceras arteriales, que también pueden ser hasta por un accidente. Así es. Claro, Así es, por supuesto. Se cortó la arteria y si no haces un empate o un bypass, se pierde la extremidad, no se la pierde totalmente. Entonces hay varias cosas que hemos hablado, pero ¿qué es lo que genera esta falta de vascularización? Fundamentalmente hipoxia. ¿Qué es lo que genera la hipoxia? Pérdida y muerte del tejido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que eso suceda. Este es el campo de acción en el cual estamos hablando. Y ahora finalmente nos tocaría decir que
tenemos ya un diagnóstico y ese diagnóstico se realiza a través de una consulta obligatoria, ya sea virtual, querido amigo, pero obviamente después presencial. Pero para eso también nosotros tenemos lo que se llama exámenes auxiliares. Exactamente, son Muy los exámenes auxiliares son importantes para identificar ese diagnóstico y tomar la decisión terapéutica. No existe ningún tratamiento si no hay un examen, si no hay un estudio que nos va a dar con garantía hasta dónde podemos llegar y el pronóstico de un tratamiento adecuado. Ecografía Doppler, por ejemplo. Nadie No, por favor, mucho cuidado, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, eso hay que decirlo, nadie es mago, ¿ya? O sea, hay que tener evidencia, acá está, ¿ya? Ok, y podemos reentrar a las preguntas. Con mucho gusto, maestro, con mucho gusto. Ha venido acá, Javier. A mí mi mamá me dijeron que tiene las venas reventadas y tiene mucha picazón. ¿Se le pueden haber reventado las venas? Sí, claro, se dilatan tanto que se laceran. A veces al dormir, con la uñita del otro piecito, sin moverse, está tan superficial que sangra y sangra demasiado, simplemente por una pequeña fricción. Entonces lo más recomendable es siempre proteger la piernita con varices, sea con un vendaje o con una media especial para evitar esas laceraciones y hay una hemorragia. Hace poco había un caso, doctor, de un trabajador de la municipalidad que falleció, se reventó el vaso y sangraba como un caño. Se sentó y falleció por shock hipovolémico. Imagínense la cantidad de sangre que ha perdido. O sea, mucho cuidado. Hay una cosa especial cuando las personas son incluso un poquito mayores, la humectación de la piel, ¿no? Tener la piel más rígida, la piel más seca, es más fácil de agrietar que la piel humectada. Exactamente. O sea, hay cremas humectantes, yo no me atrevería a decir ninguna, pero mire, yo le digo hasta una Nivea, ¿ya? O sea, no pasa nada, póngase que hidratarla, ¿no? sí. O sea, y hay que hidratar y mantener humectada esa piel, porque una raspadita de uña con piel sí te puede hacer una laceración, pero en realidad humectar en la noche en las extremidades inferiores, especialmente si uno tiene cierta insuficiencia vascular, es importante. Porque es muy común que cuando no exista una buena oxigenación, el paciente empiece a rascarse. Y eso obviamente, cuando no hay una buena hidratación, es más rápido el proceso infeccioso. Hidratar es muy bueno, use su cremita, le va a ayudar muchísimo. Sandra nos dice, doctor, ¿la medicina regenerativa ayuda a pacientes oncológicos también? Después de un proceso oncológico, después que el paciente ha hecho toda su terapia, sea radioterapia, quimioterapia, necesita definitivamente una rehabilitación. Y eso obviamente mejorar su mecanismo de defensa. Hay diferentes alternativas que evitan obviamente que el paciente disminuya su sistema de mecanismo de defensa, ¿no? Y por otro lado, los tratamientos oncológicos pueden lesionar, ya sea por quimio, por radio, alguna zona del cuerpo que a través de medicina regenerativa pueden recuperarse. Sí, por supuesto que sí. Una de las cosas, las consecuencias de un tratamiento oncológico, por ejemplo, en el campo de mi especialidad, es el linfedema. Claro. Entonces, cuando hay una quimio, radioterapia o hay una cirugía oncológica, es muy común que los médicos, para prevenir la metástasis, es la extracción de los ganglios linfáticos, sea en mama, por ejemplo, los axilares, sea en útero, los ganglios inguinales, etc. Y eso obviamente, como factores secundarios, genera el linfedema o linfantiasis. De acuerdo. Doctor, siento mis pies hinchados cuando me pongo tacos. ¿Podría tener úlceras internas? Bueno, las úlceras internas deberían estar más en el tracto digestivo que en otro lado, ¿no? Así es. Sí, pero las úlceras vasculares son más externas, no son internas. Pero los tacos influyen, ¿eh? Entonces quiero que, habla un poquito de los tacos. La explicación es muy sencilla. Sí puede haber una úlcera externa si el taco evita, obviamente, que tú tengas una buena circulación. El sistema arterial necesariamente necesita una bomba, que es el corazón. El sistema venoso, la bomba no es el corazón, sino es definitivamente la pantorrilla. Cuando los dos talones están elevados por el taco alto, esos dos músculos gemelos se elevan
y obstruyen tanto el ingreso como el retorno. Entonces no hay un sistema de bombeo adecuado cuando caminamos normalmente. Yo te recomendaría en tu día cotidiana que tengas un taco de 3 a 5 y una suela flexible, pero cuando tengas tu actividad, tu presentación o tu reunión, puedes usar tu taco sin ningún problema. Perfecto. A mí mi mami me decía, camina en arena. ¿No? O sea, es esa caminata en arena, Exacto. Haciendo el esfuerzo incluso, ¿no?, de caminar en arena, es un gran ejercicio. Sin zapatos. O sea, es un gran ejercicio. Víctor, ¿qué síntomas dan las úlceras vasculares? Primero los evidentes, que lo vamos a decir, los no evidentes, si te parece. Claro que sí. La úlcera arterial definitivamente empieza primeramente con un dolor intenso, sobre todo a predominio nocturno y cuando estamos echaditos, ¿no? Porque no hay la presión hacia abajo, es decir, se estanca la sangre arterial y disminuye el flujo. El paciente tiene que sentarse, bajar la piernita. Eso se llama obviamente la claudicación intermitente. Cuando caminan mucho también. Y le duele, no puede más. Caminaba 10 cuadras, ahora camino 3 y me duele como si hubiera corrido una maratón. Y eso va avanzando, ¿no? En el tema venoso es totalmente diferente. El dolor se presenta cuando no caminamos, cuando estamos de pie muchas horas, sentados muchas horas y hay una hinchazón, un edema. Porque el problema no es tanto en la irrigación, sino en el drenaje. Las venas se dilataron y generaron todo un encharcamiento de sangre que nos sube y eso genera asfixia y como consecuencia puede generar una úlcera varicosa. El efecto. Primero comienza picazón. Te rascas, generas una costrita. Exactamente. Se cae la costrita y te queda una herida que no cierra y bota un liquidito que te hace una falsa costra que después se vuelve a salir. Y esa úlcera pasó 20 días y se agrandó. Y después se agrandó más. Y después se agrandó más. Y después no hay cómo curarla. Avanza, evoluciona. Sí, y ese liquidito es linfa, definitivamente, porque la linfa está muy superficial en la piel. Lamentablemente, cuando no hay la oxigenación en el sentido adecuado, sea arterial o venoso, esa úlcera no cierra. Es muy complejo. Y ya es casi imposible, digamos, es imposible cerrar el tema como cuando uno tiene un corte, ¿no? Que tú lo afrontas. Lo afrontas y la piel genera su cicatriz. Esta úlcera así no se puede afrontar. Tiene que cicatrizar así, de abajo para arriba. Y para eso se necesita oxígeno. Sin oxígeno no se puede. No se puede. No hay elementos adecuados para que haya una cicatrización, una granulación de la herida y obviamente un cierre, ¿no? Alba, doctor, desde mis piernas hasta los pies me pican en las noches. ¿Las varices pican? Obviamente que sí pican, si es en la noche, obviamente porque ha trabajado todo el día y ha estado de pie, hay un edema y la picación es terrible, sobre todo a la hora de acostarnos. Si usamos una media, por ejemplo, y nos la retiramos, hay una picazón horrorosa. Y eso, el rascarse, ojo, mucho cuidado, va a generar infección. Te aconsejo que antes que te acuestes eleves la pierna para unas 20-30 minutitos y recién te retires tu media si es compresiva y puedas rascar sin ningún tipo de problema. Incluso se confunde con un síndrome famoso que estamos diciendo, pero los pies inquietos. Ah, así es, así es. Pero también, ¿no es cierto? Eso que tengo que mover los pies. Es una sensación. A ver, algunos dicen que es completamente psicológico, pero tiene que ver con este tema venoso. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, o sea, pies inquietos. Yo tengo que mover, si no los muevo estoy incómodo. Los nervios motores y sensitivos necesitan oxigenación. Cuando esta no hay, se lesiona y empieza con dolor. Eso se llama, en medicina le llamamos parestesia. Son los síntomas característicos neuropáticos cuando no hay oxigenación. Adormecimiento, a veces contractura como es calambre, sensación de prurito o picazón, ardor en la planta del pie. Toda esa sintomatología, sea del punto de vista venoso arterial, que es justamente la disminución del aporte de oxígeno en la piel. Y esas terminaciones nerviosas van a manifestarse. ¿Y qué van a manifestarse? ¿Dónde se manifiesta? En el sistema nervioso central. No sé si, o sea, sí. A ver.
esta es una bien buena pregunta porque además es frecuente y además ahora en el verano la gente pelotea en la playa, etcétera. Y dice, Jorge, doctor, tuve un golpe en el peroné hace tiempo, más de un mes, y desde ahí siento que tengo un bulto, creo que de grasa. ¿Se habrá formado? Hay un absceso, hay un hematoma de Toma, colección, ¿no? Total, ahí es el territorio de la safena. Así es, y hay dolor. Lo aconsejable depende del tiempo que ya tiene la lesión. Una ecografía, y si es poco tiempo se puede drenar. Y si no, se va a reabsorber en el tiempo, si es que no hay ningún tipo de lesión. La ecografía nos va a dar una información exacta en los tejidos blandos, la ubicación y sobre todo el tamaño. A veces está cerca un tendón, a un nervio y duele, doctor. Y efectivamente, ya hay algunos heparinoides que son cremitas muy conocidas por todo el mundo, Así que es. pueden ayudar, ¿no? O sea, de verdad. Yo voy a decir el nombre porque estamos en internet, se puede, por supuesto, o sea, ya no estamos en la tele. El irudoide tiene un heparinoide que ayuda a disolver un poquito ese tipo de coágulos. Si no mejora, tienes que acudir a un médico. ¿Ya? Tienes que acudir a un médico. ¿Ya? Y que manda preso a quien te metió la patada. Judith, ¿cuántas veces al día es necesario humectarse la piel? Mínimo 2 veces. 2 veces mañana. Lo ideal es después de ir al baño, ¿no? Así es. Porque en la piel, cuando has estado en el baño y es agua tibia, los poros se abren un poquito y permiten mejor humectación. ¿Ya? La humectación no es antes de irse a la ducha, sino después de irse a la ducha. Es un buen consejo, gracias Judith. Alexandra, doctor, en el trabajo ando parada como 2 o 3 horas con tacos. Se me hinchan los pies. No tengo tema de sobrepeso, pero puedo tener algún problema ginecológico. Es un tema cardiológico, de riñones, tengo 50 años de edad. Se le hinchan las piernitas. Bueno, la hinchazón de las piernas Se deben algo después de 3 horas. Claro que sí. Bueno, de hecho que si es por taco después de 3 horas es un factor venoso. La hinchazón es obviamente producto de que no hay movimiento de retorno, no estás generando el sistema de bomba y en las tardecitas se va a edematizar tus tobillos y eso obviamente genera dolor, pesadez, cansancio. Te aconsejaría hacerte una buena ecografía Doppler y de paso una ecografía pélvica también para descartar algún tipo de efectos secundarios, ¿no? Perfecto. Iván, básicamente para hacer una especie de recuento. Un recuento. Las úlceras varicosas aumentan en verano. Las condiciones climáticas hacen que nuestras venas, nuestras arterias también reaccionen ante estos efectos climáticos. Hay mayor contacto con agentes nocivos, la playa, la piscina, ¿no es cierto? Exacto. Donde se pueden infectar un poco más estas heridas. Y son heridas rebeldes. A eso es a lo que quiero llegar. Una heridita en la pierna no es cualquier cosa. Si no cierra, peor. Peor, exactamente. Explícalo por parte. Bueno, lo importante es que tenemos que tener conocimiento de que esta enfermedad debe ser tratada si no esperes a que esto siga avanzando. El calor dilata los vasos sanguíneos. La sensación de síntomas de pesadez, cansancio, calambre aumenta. Esa herida no se cierra porque esos vasos están dilatados. Un buen diagnóstico a través de una ecografía Doppler con un especialista te va a ayudar exactamente a ubicar dónde está la lesión y tratar esa úlcera. Recuerda que la herida es una consecuencia, no es la causa de la enfermedad. Si no tratamos y damos el oxígeno adecuado, evitando la dilatación de las venas, estamos seguros que sí se va a lograr cerrar tu heridita, ¿no? Entonces, acudir a un médico especialista, a un centro que te da la garantía, una buena ecografía Doppler. Y hoy los procedimientos, doctor, para cerrar las úlceras son realmente, han avanzado muchísimo, aceleran el proceso de cicatrización, evitan hipertensión. Por ejemplo, las vendas compresivas. Hoy hacemos un sistema de bota de una que el paciente a la semana, 2 semanas, la herida está cerrada. Hay solamente parches. Parches. O sea, curitas, ya vamos a decir, curitas especiales para cada caso. Pero para eso tienes que ir al médico. O sea, hay parches, ¿no es cierto? Con coloide, hidrocoloide. Exactamente. Pero que eso no puede estar tan complejo. Tiene que estar comenzando y tienes que acudir al médico para quitar
la causa del problema. La consecuencia del problema se puede tratar, pero también hemos tenido casos, y el doctor no me va a dejar mentir, de pacientes con 20, 25 años, ¿no? 20, 25 años de sufrimiento por este tipo de heridas. Y gracias a Dios ahora sí podemos decirle que sí te podemos curar, te podemos ayudar. Y si me permite, doctor, y queremos invitar a todos los pacientes a nivel nacional en una gran campaña de ayuda a ese sufrimiento, esas úlceras que nos cierran. Tenemos la tecnología y es a nivel nacional. Pues sabemos que estamos nosotros en Piura, en Tacna, en Arequipa, ahora en Ica. En Ica, ya estamos abriendo nuestra clínica en Ica, igualmente Trujillo, Lima. Es decir, nos pueden llamar al 01-346-0745. Apúntense en esta campaña, lo vi con el doctor Tomás y con mucho gusto los vamos a ayudar. Perfecto, nosotros vamos a pasar a través de redes sociales estos números, tienen que llegarlos acá, porque nuestros amigos de Flebocenter, queridos amigos, que a mí me consta esa vocación social que muchas veces es necesaria en nuestro país, más aún ahora que la salud está tan lejana, me da pena por eso, pero a mí me consta de este grupo humano y bien liderado que lo que hace es medicina social. No puedo dejar de mencionar además, para temas de niños con malformaciones vasculares, es esta sociedad especial que es la Asociación Caterina Gutiérrez. Es una entidad sin fines de lucro para todo el país. Niños que tengan malformaciones vasculares pueden acudir de manera absolutamente gratuita a Flebocenter. De ahí nuestra amistad con el doctor Iván Gutiérrez, tipo que admiro mucho y además por su preparación. Hemos sido en algún momento colegas en el mismo hospital. Sí. Y tiempos invalorables que voy a recordar siempre. Gracias, hermano. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos el próximo martes con nuestra aventura digital. Este es el programa Doctor Teresa.